comportando, qué nos conviene, qué no nos conviene. Te pregunto, en el caso de la comisión flujo de remuneración, ya sabemos, eso está establecido, es la que tenemos actualmente, 10% del sueldo. ¿Cómo funciona la otra? Que es sobre la base de lo que el fondo mueve. ¿Vale decir como si fuera tu rentabilidad o tu ganancia? ¿Algo así? Es lo que genera el fondo y su ganancia, digamos. Correcto. ¿No? Entonces, a ver, ¿cómo es la historia? Cuando se crea y se aprueba y se decide la necesidad de implementar una reforma en el sistema, básicamente surge a partir del 2008, 2009, digamos los antecedentes más claros que muestran una disconformidad de los afiliados respecto al comportamiento que tenían sus fondos en comparación con los ingresos que generaban la administradora. Si uno revisa el periódico y los periódicos y los titulares en esas épocas, había muchísimos pronunciamientos de muchísimos especialistas diciendo de que no les parecía correcto que hubieran problemas en valorización en el fondo, producto, no sé, de alguna crisis, la crisis subprime, o eventualmente alguna crisis fiscal, y que el fondo tuviera una merma, pero que los ingresos de las administradoras no lo tuvieran, ¿no? Y entonces, digamos, este tema comienza a calar, se escribe mucho sobre este comportamiento y se decide hacer una evaluación. En adición a esta evaluación se comienza a levantar información de las personas, de la gente que está en el sistema, y efectivamente existe una disconformidad, ¿no? Y las personas no estaban tan de acuerdo en que tuviera este comportamiento dispar. Uno tuviera una merma y el otro no. La única solución que encontramos nosotros para que eso no se produzca es que el universo sobre el cual se hagan los dos cobros, o sea, el ingreso que genera la administradora y el cobro que me hacen como afiliado, sea que se realice sobre el mismo elemento. El mismo elemento es el fondo. El fondo mismo. Ahora, entiendo, ¿no?, que el espíritu, pues, de esta ley, de la reforma del sistema de AFPs, no es pensar en el fondo, que es un fondo millonario. ¿Cuánto mueven las AFP en la economía nacional y qué número de ingresos? Bueno, estamos hablando de 20.000 millones de soles, o sea, estamos hablando en realidad de una buena cantidad de dinero. Muy buena cantidad. Sino más bien llevarle mejor beneficio al afiliado. Y en tal sentido se abre también el abanico de posibilidades y se dice no al monopolio, que no había una, lo sabemos, pero que ahora tenemos más posibilidades, ¿no es cierto? A raíz de esta licitación que se hizo. Y sobre todo que entonces se crea este nuevo sistema de cobro. Y cuando hacíamos la evaluación nos dimos cuenta que en realidad no bastaba implementar un nuevo sistema de cobro, sino que adicionalmente era necesario establecer un mecanismo adicional de competencia, un mecanismo que generara que nuevos actores pudieran verse interesados en ingresar a este mercado. Y entonces lo que se decide es crear el sistema de cobro por saldo y adicionalmente se decide crear un procedimiento de licitación bianual para incorporar a los nuevos afiliados que ingresarían en el sistema. Nosotros tenemos actualmente una licitación, esperamos que más o menos estamos hablando de un universo de 700.000 afiliados que más o menos calculamos que podrían ingresar producto de estas licitaciones. Ahora se sabe que la última, que la nueva, digamos, que la que acaba de ingresar, tendría, pues porque lógicamente está entrando, es un proceso también de ingresar muy bien y todo eso, y ojalá no sea escobita nueva barre bien, ¿no? Pero está con una mejor comisión, digamos, más favorable al afiliado. ¿Por qué? Porque gana la licitación y la condición de la licitación es presentar el precio más competitivo posible que pueda existir en el sistema. Y entonces, claro, ellos establecen un precio, pero ya sobre el nuevo sistema de cobro, el sistema de cobro sobre saldo, que pasa, como tú mencionabas, por un periodo en el cual nos va a cobrar de manera mixta. Así es, exactamente. Inicialmente será, y esto, digamos, va a ir gradualmente hasta noviembre. Efectivamente, y ese precio mixto, ¿no es cierto?, es un precio que efectivamente en el tiempo va a comenzar a desaparecer. Entonces, ellos ganan una licitación por 2 años, ¿no? Y nos damos cuenta que la combinación de un nuevo sistema de cobro y un proceso de licitación de nuevos afiliados genera las condiciones para que exista más competencia en el sistema. Qué bueno. ¿Y por qué era importante este tema? Porque mucha gente en este periodo de tiempo entre enero y mayo consideraba que los procesos de licitación que nosotros que hemos realizado y que efectivamente comienzan a demostrar que los precios pueden comenzar a bajar, se aplicaban igualmente en el caso del saldo y se aplicaban igualmente en el caso del cobro sobre remuneración, sobre el flujo. Y lo que les hemos explicado a estas personas es que eso no es así. El proceso de licitación solamente se da bajo el nuevo sistema de cobro.
Okay. O sea, bajo el sistema de cobro sobre saldo. Y entonces, la otra vez se nos acercaba una persona y nos decía, yo estoy convencido que debería quedarme en el sistema de cobro por flujo porque estoy tranquilo, porque sé que cada 2 años van a revisar las comisiones que actualmente me cobra mi administradora. Y nosotros como superintendencia tuvimos que explicarles que eso no era correcto, que en realidad el proceso de licitación que se iba a efectuar es un procedimiento de licitación solo sobre el sistema de cobro nuevo. Esa persona luego de esta explicación entendió y dijo, bueno, yo quisiera tener un sistema que de alguna manera me garantice un mecanismo, por lo menos para que se revisen precios y vía esta nueva licitación de afiliados origine que cada vez me cobren menos, lo menos posible por administrar mi fondo. Y esa es en realidad la virtud y la fortaleza de esta nuevo reforma. Sistema de cobro, Ahora, ¿no? ¿qué le conviene a un chico, a un joven de 18 años, por decirte, o a un joven que empieza pues efectivamente a ser afiliado, a tratar de hacer su fondo de pensiones pensando en su futuro? ¿Qué le conviene? ¿Cuál de las dos comisiones? Y por decirte, si ya estoy aportando 5 a 10 años, ¿cuál sería el consejo? A ver, nosotros creemos que en realidad la decisión pasa por la evaluación de 2 aspectos. Un aspecto cuantitativo, que es el que tú manifiestas, y un aspecto cualitativo. ¿Y a qué me refiero con el aspecto cualitativo? Lo que nosotros hemos detectado básicamente es lo siguiente. Cuando les hacemos esta pregunta a las personas, básicamente lo que les decimos es lo siguiente, ¿no? Si tú consideras que debería haber alineamiento entre la forma en la que tú obtienes ingresos y tu administrador obtiene ingresos, si tú consideras que debería haber un nivel de competencia más recurrente que el que existe actualmente, y adicionalmente, si tú consideras que el mayor nivel de rentabilidad que esta gestión de fondos podría generar mayores niveles de pensión, probablemente lo que tú deberías escoger es la comisión sobre saldo, que es esta nueva comisión que ha salido y que es una comisión que responde a las necesidades que se identificaron en el 2008. Pero si eventualmente tú eres una persona que consideras que en el sistema de cobro que tienes actualmente no tienes ningún problema en que en escenarios en los que haya merma en tu fondo la administradora genere ingresos, podrías mantenerte en el sistema de cobro actual. ¿Por qué lo menciono en términos cualitativos? Porque si tú revisas la ley, las nuevas personas que ingresan al sistema, ingresan a este nuevo sistema de directamente. cobro. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque probablemente un sistema de cobro y otro sistema de cobro sean 2 metodologías para obtener ingresos por el lado de la administradora. Solamente que en el caso del cobro sobre saldo se atienden a estas necesidades que se habían identificado cuando en el 2008 hubieron estos problemas. Estas quejas, ¿no? Estas quejas tremendas que por supuesto nos acordamos, y esto también ha sido parte de un debate. ¿Cuál es la forma de comunicar, no? Entiendo que es el Banco de la Nación, es la propia página web. Hay que establecer un poco cuáles son estos canales de comunicación para que no se nos pase. Nosotros hemos comenzado, eso fue otra de los temas que nos consultaban en este periodo, ¿no? Nos decían, pero hay que llenar un formulario, ¿por qué hay que llenar un formulario? ¿Por qué el tema no puede ser un poco más sencillo? Más sencillo. Y para nosotros era fundamental dotar al procedimiento de elección de todas las seguridades del caso. Y las seguridades del caso que podíamos obtener estaban muy en función de poder contar con un medio de prueba de esa elección. ¿Para qué? Para que mañana más tarde, cuando una persona dijera, no, yo no sabía, o yo no entendí, pensé una cosa en vez de otra, podamos tener por lo menos un medio de prueba. Y así es como nace este documento físico, ¿no es cierto? Que hoy día ya es un documento que también puede ser de carácter electrónico. Obtener, descargar más que nada. Y lo puedo obtener físicamente en las agencias de la administradora, electrónicamente ingresando a su página web, y ahora adicionalmente tengo la posibilidad de acceder a puntos del Banco de la Nación donde me dan esta información y yo puedo acceder vía el propio banco a dejar esta solicitud, o adicionalmente poderlo consultar vía web o eventualmente hacer una llamada telefónica. Eso te quería preguntar, Héctor, si ustedes han habilitado de pronto alguna línea gratuita a nivel nacional, ¿cómo están facilitándole la situación a la gente? Nosotros como superintendencia teníamos un rol que era fundamental y era el de dar información y ser orientadores. Sobre todo en este tiempo, ¿no? Antes de tomar la decisión final. ¿No? Entonces estamos hablando de una campaña que ha tenido 2 frentes. La instrucción que nosotros le hemos dado a las administradoras respecto de las características
de la información que deben brindar a los afiliados, recurriendo, no sé, a prensa, escrita, radio, televisión. Estamos hablando de más de 400.000 visitas a las webs de las administradoras, estamos hablando de más de 12.000 visitas a las propias AFPs, estamos hablando de más de 25.000 llamadas a los propios call centers de las propias administradoras. Por el lado de la superintendencia estamos hablando de más de 200 notas informativas que se han repartido en prensa, estamos hablando de más de 60 avisos en diario de circulación nacional, o sea, hemos hecho campaña en charlas a nivel nacional en más de 80 puntos en todas las regiones del país. Entonces hemos tratado de montar en este periodo de tiempo una campaña de información y orientación para que las personas conozcan un poco más. Hubo algunas quejas, si te comento esto, porque nos llegó hacia acá, hacia la redacción en algún momento, una queja de que una AFP no quería dar la información de manera transparente cuando las personas se acercaban a la sede o a las oficinas, digamos, y porque pretendían de repente cambiar también de AFP. ¿Ustedes han monitoreado esta situación? Sí, en ese tema hay dos puntos que son importantes de mencionar. El primero es que efectivamente nosotros lo que hicimos fue comenzar a ir en la época, no sé si tú recuerdas que hubieron estas colas, nosotros comenzamos a acercarnos como reguladores a consultarle a las personas cuál era la razón por la que estaban haciendo la cola, y descubrimos que muchas personas tenían el formulario pero ni siquiera entendían en qué consistía el procedimiento. Esos temas son complicados, ¿no? No están obligados de pronto a entender, más aún cuando manejamos todavía un tema de letras tan chiquitas, y esta idea, de información que no es tan clara en realidad. Esta idea que este periodo de tiempo el que no firmaba su formulario, entonces iba a generar todo un problema, y en realidad, y la otra vez estaba en una entrevista. Pero ya no va a haber más prórrogas, han dicho, ¿no? Y nos decían, es tan crítico el tema, ¿no? Es complicado. Y nosotros decíamos, bueno, en realidad no es tan crítico porque son dos sistemas de cobro distintos, ¿no? Para terminar, Héctor, flujo, remuneración, lo que tenemos actualmente. 10% de tu sueldo va a la AFP, ¿no es cierto? Pero ahí el tema es la comisión. Efectivamente. Y en la medida en que el mercado se haga más competitivo, porque habrá más empresas, ¿no es cierto? Probablemente ingresen más administradoras. Entonces bajarán su comisión, ¿no? Como lo viene haciendo ya una que compró a la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Y que eso eventualmente le va a dar, y qué bueno que lo menciones, le da la posibilidad y el derecho a todos los afiliados, ¿no? Que pertenecían a AFP Horizonte, que están hoy día en Profuturo o en Integra, a poderse trasladar y traspasar en el momento que quieran. Sí, pero la obligación de la AFP, que en todo caso es decisión del afiliado, dejarla o no, tiene la obligación de facilitar las cosas a la persona que decide hacer un cambio, por ejemplo, de AFP, no más bien enturbiar el proceso, ¿no? Exactamente. Y la pregunta final que te hago es, tras la compra efectivamente de Horizonte, se supone que bajarán las comisiones, y lo más importante es, ¿cuál es el mensaje al afiliado? Por ejemplo, antecedentes en qué países han dado como resultado positivo esto que ahora estamos haciendo en el Perú en el marco de esta reforma. A ver, yo creo que las particularidades de este procedimiento nos dan dos características que son claves. La primera es que en este procedimiento han participado dos administradoras, ¿no? Con lo cual se ha tratado también de cuidar que no haya una excesiva concentración por el lado de afiliados y por el lado de fondo en el sistema. Esto adicionalmente origina que las personas que están en AFP Horizonte vuelvan a revisar su estado de cuenta y vuelvan a revisar comparativamente el nivel de precios que existe en el mercado. Van a haber personas que eventualmente van a Sinceramiento de la información total, Héctor, es indispensable. En la página web de ustedes, invita por favor a los televidentes. Nosotros tenemos una línea que es la 0810-840. 0810-840 a nivel nacional, una llamada gratuita, para que la gente pueda hacer todos estos tipos de consultas, cómo funciona el tema de cobro, flujo y saldo, el tema de Horizonte, y de esa manera la gente puede enterarse cada vez más, o ingresar a la página web de la superintendencia. Muy bien, te agradecemos mucho, el tiempo nos ganó, estuvo con nosotros Héctor Kuzman, intendente de